Buenas tardes. Quiero agradecer a todos los diputados y diputadas que me invitaron a hablar a esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta es la primera vez en nuestro país que el Congreso de la Nación trata un proyecto para despenalizar el aborto. Parecía hasta hace muy poco algo realmente imposible y agradezco muchísimo poder estar aquí. Vengo a dar mi testimonio, y no solo como política y periodista, sino, y muy especialmente, como mujer, como madre de tres hijos, como madre soltera y como la joven que fui y que a los 21 años, en una situación muy difícil, decidió abortar. Yo espero que al cabo de estas exposiciones y deliberaciones, los diputados y senadores de la Nación aprueben el proyecto de ley de despenalización del aborto, que tengan el coraje de hacerlo. ¿Y por qué digo el coraje? Porque he estado hablando con algunos senadores y diputados varones en los últimos días que me dicen que ellos están a favor del aborto legal y seguro, pero que tienen temor, tienen miedo del castigo en sus provincias, donde este es un tema tabú y donde hay una sanción social. Y justamente de lo que estamos hablando acá es de no tener miedo, de hablar con la verdad, de hablar de la realidad de lo que pasa en nuestro país. Y por eso también quiero señalar que el presidente Macri y muchas funcionarias y funcionarios de su gobierno tuvieron también el coraje de escuchar el reclamo de las mujeres y de ver lo que pasaba en nuestro país y decidieron permitir que este Congreso tratara este tema. En la Argentina hay una epidemia de embarazos adolescentes. El 16% de los 700.000 nacimientos que hay al año son de chicas de entre 10 y 18 años. 115.000 nacimientos de madres adolescentes, el 70%, lo dijo Macri, son embarazos no deseados. Pero en las provincias, donde es un tabú hablar del aborto y de los embarazos no queridos, ese porcentaje sube al 25%. Eso es lo que pasa cuando no hablamos con verdad y con honestidad de lo que pasa. Y estas son cifras del Fondo de Población de Naciones Unidas de la Argentina. Yo voy a hablar en primera persona porque quiero darle voz, quiero dar testimonio, porque quiero darle voz a los millones de mujeres que a través de las décadas y tal vez siglos han sido obligadas a traer al mundo hijos que no han querido o abortar, como me pasó a mí, en la clandestinidad. A los 21 años, cuando era estudiante y recién empezaba mi vida, me quedé embarazada. Mi novio vivía en Estados Unidos, era norteamericano, yo había vuelto al país y él no iba a vivir acá y yo tampoco me iba a ir. Y realmente no veía cómo iba a tener un hijo sola y además a los 21 años tengo que confesar que apenas podía con mi propia vida. No me sentía en condiciones ni psicológicas, ni morales y espirituales, no digo porque la espiritualidad no era algo importante en mi vida en esos momentos, pero para ser madre y para traer un hijo a este mundo. En ese momento le pedí ayuda a mi hermana mayor, que tenía 23 años, no era muy grande, no le dije nada a mis padres, ella me dio el dinero para poder abortar y en colectivo me fui a una casa en Olivos con dos amigas del colegio. Todavía no sé ni cómo llegué hasta ese médico, a ese lugar, y hoy me pregunto si la persona que me atendió era un médico, porque realmente todo era oscuro, clandestino, y ahí en colectivo las tres nos volvimos a mi casa, me acompañaron a mi casa. En estos días muchas amigas muy cercanas me han confesado que ellas también abortaron. Y me gustaría saber en esta sala, en este congreso, cuántas mujeres y hombres, porque la decisión de abortar es de los varones y de las mujeres, no solo de las mujeres, han abortado. Esto es algo muy cotidiano, no es algo abstracto y filosófico. A los 35 años, cuando yo ya era una mujer adulta,
era profesional, tenía 2 hijos, estaba divorciada. Me quedé embarazada en una relación que recién comenzaba. El progenitor, y uso la palabra expresamente porque padre o madre es otra cosa, no es solamente quedarse embarazado, no es un hecho biológico. El progenitor me dijo: María Eugenia, yo te acompaño para abortar, pero no quiero tener un hijo y no te voy a acompañar y no los voy a acompañar a vos y a ese hijo. Yo ya había iniciado un camino espiritual, la dimensión espiritual es muy importante en mi vida. Y de día decía: voy a tener este hijo, pero de noche me despertaba desesperada y diciendo: no sé cómo voy a hacer. No solo por mí, sino porque pensaba: ¿cómo va a vivir ese niño o esa niña con el rechazo de haber sido rechazada por el padre? No sabía cómo se lo iba a decir a mis hijos chiquitos. Realmente era una situación dramática. Fui a hablar con mi guía espiritual, con una psicoanalista, con los tetras y hasta con un cura, que me dijo: no te van a castigar, Dios no te va a castigar. Y en un momento, un día entré a una iglesia y estaba ahí Jesús y me dijo: vos sos la luz del mundo. Y ahí sentí que yo no podía apagar esa luz que había en mí. Pero en todo ese proceso les aseguro que no se me ocurrió ni consultar a un senador, a una senadora, a un diputado, a un juez, a un gobernador o a nadie más. Hablé con mi conciencia y con el Dios que yo llevo adentro y que está en nosotros para los que creemos. Entonces no podemos legislar pensando, obligando a las personas a tener una fe o una creencia que no tienen, por respeto, no solamente a las mujeres, sino a los niños que van a nacer. Un minuto. Se pregunta: ¿cuándo comienza la vida? La ciencia dice que ya hay vida con el embrión, pero no dice que hay una persona. Yo defiendo la vida, todavía no se, la vida, la persona no se sabe cuándo existe, ni la filosofía ni la ciencia todavía dicen que se es persona desde el segundo 1 de la gestación. Dar a luz es un hecho biológico, pero nosotros los humanos no tenemos hijos y no deberíamos tener hijos como animales. Todos los que vienen los tenemos. Porque los humanos necesitamos que nos cuiden los 9 meses de embarazo y toda la vida. Hasta mi mamá me cuidó hasta que tuvo fuerzas. Y yo necesité de su beso y de su abrazo hasta que ella tuvo fuerzas. Y después la cuidé yo. Eso es ser humano, esa es la vida sagrada y santa. En la Argentina, 1 de cada 2 niños es pobre. Las mujeres pobres tienen 4 o 5 hijos, mientras que las mujeres de clase media tenemos 2 o 3. Y eso es porque nosotros tenemos la plata para abortar, pero las mujeres pobres no tienen. Es un tema de justicia social. Cuando era legisladora fui a Mendoza a visitar a una niña de 12 años que fue obligada por la iglesia y la justicia a dar a luz al hijo de una violación. Había sido violada por la pareja de su madre. Entré a esa casa pobre donde había tantas mujeres jóvenes que no sabía cuál era la madre, la hija o quién. Llena de niños sucios, no tenían ni para comer. La chica esta de 12 años, muchos obesos, porque la malnutrición, la obesidad también se expresa con la obesidad. Ahí no había ningún legislador, ni cura, ni grupo Provida. Ahí estaban solas y deben seguir solas lidiando con la pobreza, ¿no? Y este círculo que se va complicando en nuestro país. Yo les pido que tengamos el coraje y el amor para hacer de la paternidad y la maternidad un acto sagrado y responsable. Muchas gracias.